Capítulo 1. El despertar del león dormido. Todo ser humano nace con un rugido escondido en el pecho. Un rugido que no se oye, pero que arde. Una fuerza bruta, indomable, sepultada bajo capas de miedo, rutina y excusas. Ese rugido es tu mente, aún dormida. Y hoy ha llegado la hora de despertarla. Mira a tu alrededor. En un mundo donde todo se acelera, donde los ojos se pierden en pantallas y los sueños mueren en listas de espera. Hay una verdad que nadie se atreve a decirte. Tus hábitos no son pequeñas costumbres inofensivas. Son arquitectos silenciosos que construyen tu destino o tu ruina. Mientras te deslizas por la vida en piloto automático. Hay una batalla que ocurre en las sombras de tu mente. Cada elección, cada distracción aceptada, cada momento postergado, cada excusa defendida. Es una victoria para esa parte de ti que no quiere crecer. Esa parte cómoda, perezosa, tibia. La que prefiere una satisfacción inmediata antes que una vida grandiosa. Pero tú no naciste para la tibieza. No estás aquí para repetir los errores de quienes vivieron con miedo. Eres descendiente de los que cruzaron océanos. De los que forjaron imperios con sangre, acero y visión. Estás hecho del mismo fuego que encendió a Edison en sus noches eternas. Cuando el mundo se burlaba de su locura. Del mismo metal que endureció a Lincoln, solo, pobre, frágil. Pero indomable. Llevas dentro el mismo pulso que movió a Disney a construir un mundo que no existía. Más que en su mente. Pero ese fuego, si no se alimenta, se apaga. Y es ahí donde todo comienza. No con una gran hazaña. No con una victoria épica. Sino con una decisión. Una decisión brutalmente honesta. ¿Vas a seguir huyendo de ti mismo? ¿O vas a domar tu mente y convertirla en un arma? Porque la mente, ¿es un dios o es un demonio? No hay punto medio. Los hábitos son la expresión física de tu alma en movimiento. Y cada hábito negativo que arrastras es un ancla invisible. Clavada en tu espíritu. Sonríes por fuera. Pero por dentro estás encadenado. Y no es porque seas débil. Es porque nadie te enseñó a mirar hacia adentro. A mirar con crudeza. Con valentía. A sentarte en silencio con tus propias sombras y decirles, los veo. Los reconozco. Pero ya no me controlan. Esa es la primera guerra. La más silenciosa. La más cruel. La guerra contra ti mismo. Y para ganarla, no basta con leer frases bonitas. No sirve repetir mantras vacíos. Tienes que arrancarte la venda. Tienes que dejar de mentirte. Porque cada hábito destructivo tiene un origen. Y ese origen es la historia que te cuentas. Así soy yo. Siempre ha sido así. No puedo evitarlo. Mentiras. Muros de papel que repites hasta que se vuelven verdad. Pero hoy te digo esto. Tu mente es maleable. Tu identidad no está escrita en piedra. Es una obra en construcción. Y tú eres el arquitecto. Piensa en Henry Ford. Un campesino sin estudios. Un hombre común. Pero dentro de su mente, un imperio rugía. Y cada día, a través de disciplina, visión y rebeldía, rompió los moldes de su tiempo. No porque tuviera suerte. Sino porque no se rindió ante sus hábitos mediocres. Porque no aceptó ser uno más. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que hábitos estúpidos dirijan tu vida? Desvelarte sin razón. Posponer lo que importa. Hablar sin actuar. Quejarte sin cambiar. ¿No te das cuenta? Cada minuto perdido es un ladrillo que le regalas al muro de tu mediocridad. Pero tú estás aquí porque algo dentro de ti ya está harto. Ya no soporta la idea de ser esclavo de sus impulsos. Ya no tolera vivir a la sombra de su verdadero potencial. ¿Y eso, ese hartazgo? Es la chispa. El momento en que la mente comienza a despertar. Mira a los grandes. Ninguno nació grande. Eran hombres comunes, con decisiones extraordinarias. Andrew Carnegie era un niño pobre en una fábrica. Pero dentro de él, algo se negaba a morir. Se educó a sí mismo, día tras día, noche tras noche. No para parecer inteligente. Sino para tomar el control de su destino.
Porque entendió que el poder no está en lo que tienes, sino en cómo piensas. Y eso es lo que nadie quiere decirte. Que la mente se educa, se entrena, se forja, como un músculo, como una espada. Y si no la educas tú, alguien más lo hará. Tus miedos, tus traumas, la sociedad, los algoritmos. Si tú no tomas el timón, serás arrastrado por la corriente. Y un día despertarás, con años perdidos, sueños olvidados, y la amarga certeza de que todo pudo haber sido distinto. Pero no será tu historia. Porque tú has despertado. Y una mente despierta es una fuerza que no se detiene. Este es el primer capítulo de tu reconstrucción. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser consciente. Para observar cada hábito que te sabotea. Y declararle la guerra. Porque solo cuando entiendes la raíz de tus cadenas, puedes comenzar a romperlas. La mente no es tu enemiga. Es una bestia salvaje, esperando ser guiada. Y tú, eres su domador. Este es el inicio. El primer ladrillo. La primera grieta en la prisión que has construido con tus propias manos. Y no importa cuántas veces caíste. No importa cuántos días desperdiciaste. Porque ahora, estás despierto. Y cuando la mente despierta, el alma ruge. Capítulo 2. El poder silencioso de la disciplina mental. Durante siglos, las mentes más grandes que han cambiado el curso de la humanidad no fueron necesariamente las más talentosas, ni las más dotadas intelectualmente, ni las más favorecidas por la suerte o el linaje. Fueron, ante todo, aquellas que aprendieron a dominarse a sí mismas. No hay victoria más profunda, más poderosa ni más liberadora que aquella que se alcanza dentro del campo de batalla de la propia mente. Porque mientras el mundo grita, distrae, ofrece caminos fáciles y recompensas vacías, la disciplina mental permanece en silencio, pero lo transforma todo. Cuando hablamos de eliminar malos hábitos, muchos piensan que basta con fuerza de voluntad, con decir mañana empiezo, con intentar cambiar sin entender por qué se repiten las mismas conductas una y otra vez. Pero la verdad, la dura verdad que nadie quiere aceptar, es que los hábitos negativos no desaparecen simplemente porque te cansaste de ellos. Se destruyen cuando creas una estructura mental capaz de sostener una nueva identidad. Y eso no se logra con motivación temporal, se logra con disciplina sostenida. Mira a Nikola Tesla, solo en su laboratorio, incomprendido, obsesionado, empujando los límites de lo que el mundo creía posible. Su genialidad no surgía de momentos esporádicos de inspiración, sino de una mente entrenada para resistir la gratificación inmediata, para abrazar la soledad, para canalizar cada gota de energía hacia una visión superior. Tesla no necesitaba que alguien lo empujara. Él mismo se arrastraba por el fango del agotamiento físico porque su mente ya no era esclava del placer, sino instrumento de propósito. Eso es disciplina mental, no es rigidez sin alma, no es autocastigo ni frialdad emocional. Es una relación clara y radical contigo mismo, una decisión diaria de actuar a favor de la vida que quieres, no de la que te es cómoda. Es saber que vas a sentirte cansado, frustrado, aburrido, tentado, y aún así hacer lo que dijiste que harías. Es incómodo, sí. Es difícil, sin duda. Pero es ahí, justo en ese punto donde muchos se rinden, donde tú debes despertar una fuerza nueva. Porque si no eres capaz de hacer lo que debes cuando no tienes ganas, entonces nunca construirás nada real. ¿Cuántas veces has abandonado un nuevo comienzo porque algo no se sentía bien? ¿Cuántas veces volviste a tus viejos hábitos porque tuviste un mal día? ¿Te das cuenta? Has estado actuando como si tus emociones fueran la brújula de tu vida. Y esa es una receta perfecta para la autodestrucción. La disciplina no espera a que sientas motivación. Es el músculo invisible que actúa cuando la motivación desaparece. Observa a los gigantes de la historia. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de encender su primer bombilla, y cuando le preguntaron cómo soportó tanto fracaso, respondió que no había fracasado, que simplemente había encontrado 1000 formas que no funcionaban. Esa no es la respuesta de alguien optimista, es la respuesta de alguien disciplinado. Alguien que ya no busca excusas, que ya no le da poder al no puedo, al es muy difícil, al no es el momento. La mente indisciplinada justifica, razona,
posterga. La mente disciplinada se mueve. Avanza. Ejecuta. Aún en duda, aún con miedo. Porque ha comprendido algo que muchos jamás entenderán: el momento perfecto no existe. Las condiciones ideales no llegarán. Y si esperas sentirte listo para empezar, entonces pasarás la vida esperando. Hay una verdad brutal en este mundo: o entrenas tu mente, o ella te entrena a ti. Si no la fortaleces, será tomada por hábitos automáticos, impulsos programados y deseos pasajeros que te alejan de tu esencia. Pero si la educas, si la sometes al fuego de la repetición consciente, entonces un día despertarás y te darás cuenta de que ya no luchas por no caer, porque ya te has convertido en alguien que simplemente no cae. Y eso es libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es tener el poder de hacer lo que debes incluso cuando no quieres. Hoy, la mayoría de las personas viven reactivamente. Se levantan cuando suena la alarma, pero no porque deseen enfrentar el día, sino porque ya no pueden postergarlo más. Se alimentan mal no porque no sepan lo que les hace daño, sino porque han perdido la fuerza de decir no. Consumen contenido vacío no porque les inspire, sino porque no pueden sostener un minuto de silencio sin sentir ansiedad. La falta de disciplina no solo debilita el cuerpo. Pudre el alma. La llena de ruido, de caos, de pensamientos basura que se multiplican como maleza. Y por eso es tan urgente este despertar. Porque estamos rodeados de mecanismos diseñados para erosionar nuestra voluntad: redes sociales que nos premian por distraernos, sistemas educativos que nos entrenan para memorizar y obedecer, medios que nos alimentan con miedo y dependencia. Pero tú no estás aquí para obedecer al sistema. Estás aquí para rediseñar tu mente. Para tomar el control de tu narrativa interna. ¿Quieres eliminar los malos hábitos de raíz? Entonces tienes que dejar de luchar solo contra el síntoma y comenzar a reconstruir el sistema operativo que los hace posibles. Tienes que ser radical con tu entorno, con tu tiempo, con tus pensamientos. Tienes que convertirte en alguien que no negocia con sus estándares. No se trata de perfección. Se trata de dirección. Cada día que actúas con disciplina estás enviando una señal a tu cerebro: este es el tipo de persona que soy ahora. Y al principio será difícil. Se sentirá como una guerra. Pero luego, con el tiempo, con la repetición, con la persistencia, esos nuevos hábitos dejarán de ser una carga, y se convertirán en parte de tu identidad. ¿Sabes cuándo sabrás que estás cambiando de verdad? Cuando hagas lo correcto, sin pensarlo demasiado. Cuando te levantes temprano, no por obligación, sino porque ya no concibes dormir mientras tus sueños esperan. Cuando elijas cuidar tu cuerpo, no por estética, sino porque entiendes que tu energía es tu responsabilidad. Cuando digas no a lo fácil, porque ya viste lo que cuesta vivir en lo fácil. Esa es la disciplina que libera. Esa es la disciplina que transforma. No grita, no busca atención, no necesita validación externa. Simplemente, construye. Y ahora te dejo esta pregunta: ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, todos los días, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo note, aunque nadie lo entienda, solo porque sabes que tu alma te lo exige? Porque si la respuesta es sí, entonces ya no eres la misma persona que fuiste ayer. Has cruzado una línea invisible. Has comenzado a formar una mente que no solo quiere cambiar, sino que ya ha empezado a hacerlo. Capítulo 3. Visión, la arquitectura invisible del futuro. Si hay algo que separa a los que viven en piloto automático de los que trascienden, no es el dinero, ni el talento, ni siquiera el conocimiento. Es la visión. Esa capacidad extraordinaria de imaginar una vida distinta, de ver más allá del presente, de proyectar una existencia que aún no existe y tener el coraje de construirla, ladrillo por ladrillo, cuando todo parece decirte que no es posible. La visión no es un deseo vago, no es una frase escrita en una libreta que olvidaste en un cajón. Es una estructura mental que sostiene tus acciones, una idea poderosa que transforma el sufrimiento en motor, que da sentido al sacrificio y que convierte el esfuerzo en arte. La mayoría de las personas no carecen de capacidad, sino de dirección. Caminan en círculos, repitiendo patrones, atrapadas en el mismo trabajo, los mismos pensamientos, los mismos errores, simplemente porque nunca se han detenido a preguntarse con honestidad: ¿hacia dónde quiero ir en realidad?
Vivimos bombardeados por mensajes que nos empujan a buscar validación inmediata, comparándonos constantemente con vidas editadas en redes sociales, adoptando sueños que no son nuestros y corriendo hacia metas que no hemos elegido conscientemente. Pero sin una visión clara, cualquier camino parece viable, cualquier excusa parece aceptable y cualquier hábito, por destructivo que sea, puede justificarse. Tener una visión verdadera, profunda, personal, es una declaración de guerra contra la mediocridad. Es mirar al vacío del futuro con los ojos firmes y decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero llegaré. Y no se trata de motivarte una vez y olvidarlo al día siguiente, sino de construir una imagen tan vívida, tan emocionalmente poderosa, que empuje cada decisión que tomas. Porque la visión no es solo una imagen mental. Es una brújula. Es una promesa. Es una revolución interna que cambia tu manera de vivir el presente. Si estudias a los grandes creadores de la historia, verás que todos tenían una visión que desafiaba el contexto. Steve Jobs no solo veía computadoras, él veía una extensión del ser humano. Leonardo da Vinci no solo dibujaba máquinas, imaginaba el futuro siglos antes de que ocurriera. Nelson Mandela no solo soñaba con libertad, la veía con tanta claridad que pasó 27 años en prisión sin dejar que el odio lo desviara. Esa es la diferencia. Esa es la fuerza secreta. La visión te arranca del ciclo de la repetición y te obliga a mirar hacia adelante con los pies plantados en la tierra, pero la mente conectada con algo superior. Ahora bien, tener visión no significa que todo será fácil. De hecho, la visión verdadera es incómoda, desafiante, dolorosa, porque te enfrenta con lo que no eres todavía, con la distancia que hay entre tu vida actual y tu potencial más elevado. Esa incomodidad es parte del proceso. Esa fricción entre quien eres y quien sabes que puedes llegar a ser es el fuego que transforma tu carácter. Si no hay incomodidad, no estás soñando lo suficientemente alto. Si no hay resistencia, tu visión no está sacudiendo lo que debe ser sacudido. Y es en ese punto donde muchas personas abandonan. Ven que su visión requiere más de lo que están dispuestos a dar y deciden quedarse en lo conocido. Pero tú no. Tú estás aquí porque algo dentro de ti ya no acepta la idea de conformarse. Tú estás aquí porque has sentido, aunque sea por un instante, que tu vida puede ser más grande, más plena, más consciente. No perfecta, no libre de errores, sino alineada con lo que verdaderamente eres. Y esa intuición, esa chispa, es el primer ladrillo de tu visión. No necesitas saber todos los pasos. No necesitas tener cada detalle resuelto. Solo necesitas una imagen clara del tipo de vida que quieres crear y la disposición radical de construirla sin garantías, sin aplausos, sin certezas. La visión no te da comodidad, te da dirección. Y en un mundo lleno de distracciones, la dirección es poder. Recuerda esto, si no tienes una visión propia, terminarás sirviendo la visión de alguien más. Trabajarás para construir sueños que no son tuyos, te levantarás cada mañana sin saber por qué y cada hábito negativo será un refugio para una vida sin propósito. Pero si tienes visión, una verdadera, forjada en el silencio de la introspección y el fuego de la intención, entonces incluso tus días más oscuros tendrán sentido, porque sabrás que forman parte del proceso. La visión también te ayuda a elegir tus batallas. No toda lucha merece tu energía. No toda crítica merece tu atención. Cuando sabes hacia dónde vas, todo lo que no contribuye a ese destino se vuelve irrelevante. Tus hábitos, tu entorno, tus decisiones, tus palabras, todo comienza a alinearse como si una fuerza invisible empezara a limpiar el camino. Esa fuerza no es magia. Eres tú. Es tu enfoque, tu intención, tu claridad de propósito volviéndose imparable. Elimina los malos hábitos desde la raíz. Crea una visión tan poderosa que ya no tenga espacio para ellos. Porque cuando sabes quién quieres ser y lo tienes claro, profundamente claro, te vuelves intolerante con todo lo que no te acerca a esa imagen. Ya no consumes basura mental porque sabes que tu mente es tu herramienta sagrada. Ya no malgastas tu tiempo porque entiendes que cada hora cuenta. Ya no te rodeas de personas que te drenan porque tu energía es demasiado valiosa para diluirla en conversaciones vacías. Esa es la fuerza de una visión, no solo te impulsa, te purifica. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu visión? ¿La has definido? ¿La has escrito?
¿La has sentido en tu cuerpo? Porque si no puedes verla con los ojos cerrados, entonces tu mente está vagando, y donde no hay dirección, hay dispersión. No se trata de inventar una historia bonita para sentirte bien. Se trata de descubrir, con crudeza, con sinceridad brutal, cuál es la vida que quieres construir, aunque parezca imposible, aunque otros no la entiendan, aunque aún no sepas cómo llegar. Tu visión no necesita ser lógica. Solo necesita ser verdadera. Y si la sigues con disciplina, con paciencia, con resiliencia, entonces cada mal hábito que hoy te encadena perderá poder, porque tu vida ya no girará en torno al placer inmediato, sino en torno a una meta que arde dentro de ti como una llama que no se apaga. Este es el inicio de una nueva etapa. La mente ya no se entrena solo para resistir, sino para crear. Ya no estás aquí solo para dejar de caer, estás aquí para construir algo que nunca se ha visto antes. Y esa creación comienza dentro de ti. Con una visión clara. Con una decisión firme. Con una convicción inquebrantable. Capítulo 4. Propósito, el núcleo ardiente del ser. Llegar a comprender el verdadero poder del propósito no es algo que se logra leyendo una frase inspiradora o escuchando a alguien hablar de ello en una charla superficial. Es una experiencia que nace del caos, del conflicto interior, de una tensión casi insoportable entre lo que eres y lo que sabes que podrías ser si dejaras de traicionarte. Es en ese punto, donde las distracciones ya no te satisfacen, donde los malos hábitos dejan de parecer costumbres y empiezan a sentirse como cadenas, donde comienza a emerger la voz de tu propósito. Y esa voz, aunque al principio es tenue y fácil de ignorar, si le prestas suficiente atención, empieza a crecer, a intensificarse, a dominar tu conciencia hasta que se convierte en una fuerza irrefrenable que ya no puedes seguir ignorando. Vivimos en una sociedad que nos ha entrenado para buscar comodidad, placer y aprobación como si fueran los objetivos supremos de la existencia. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a obedecer, a no cuestionar, a seguir un camino preestablecido que lleva, casi siempre, a una vida de rutina, consumo y vacío. Y entonces nos preguntamos por qué tenemos malos hábitos, por qué procrastinamos, por qué nos autosaboteamos, por qué sentimos un hueco interno que no se llena con nada. La respuesta es brutalmente simple, porque hemos construido vidas que no están alineadas con un propósito real, sino con expectativas ajenas, con recompensas externas, con estándares mediocres disfrazados de éxito. El propósito no es una meta específica ni una carrera profesional ni una pasión pasajera. Es un fuego interno que arde incluso cuando todo va mal, es la razón por la que te levantas cuando nadie te ve, la energía invisible que hace que valga la pena decir no a lo fácil, a lo inmediato, a lo cómodo. Cuando vives con propósito, cada hábito cobra sentido. Ya no haces ejercicio solo para verte bien, lo haces porque tu cuerpo es el vehículo de tu misión. Ya no estudias solo para pasar un examen, lo haces porque necesitas ese conocimiento para servir mejor a tu visión. Ya no trabajas solo por dinero, trabajas porque entiendes que estás construyendo algo más grande que tú mismo. Personas como Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis, describieron que lo único que mantenía con vida a los prisioneros no era la comida, ni el abrigo, ni la suerte, sino el propósito. Aquellos que tenían un para qué podían soportar casi cualquier cómo. Ese es el nivel de profundidad del que hablamos cuando nos referimos al propósito. No es algo bonito de decir, es un núcleo que define la dirección de tu vida y le da valor incluso al dolor. Y aquí viene la conexión esencial con los malos hábitos. Un ser humano sin propósito es extremadamente vulnerable a caer en comportamientos automáticos, autodestructivos o vacíos. Porque si no sabes por qué estás aquí, si no tienes un norte claro, entonces tu mente buscará refugio en cualquier cosa que genere placer momentáneo. La comida, la tecnología, la distracción constante, la validación digital, el entretenimiento superficial. No es que seas débil, es que estás desconectado de lo que da sentido. Y lo que no tiene sentido, se llena con ruido. Cuando tienes un propósito claro, cada hábito negativo empieza a perder poder. Ya no puedes permitirte dormir hasta tarde, porque sabes que el día es un recurso limitado. Ya no puedes consumir contenido basura durante horas, porque tu mente se ha convertido en el instrumento más valioso que posees. Ya no puedes rodearte de personas sin visión, porque sus conversaciones apagan la tuya. El propósito purifica.
El propósito selecciona. El propósito no te permite vivir en contradicción constante, y aunque al principio esa exigencia puede parecer dura, es, en realidad, la forma más pura de libertad. Encontrar tu propósito no es un evento mágico ni una iluminación repentina. Es un proceso lento, incómodo, lleno de preguntas sin respuesta. Es mirar hacia atrás y entender que incluso tus momentos más oscuros pueden convertirse en parte de la historia que estás destinado a escribir. Es observar lo que te enfurece, lo que te apasiona, lo que te quiebra, lo que te mueve, y preguntarte, ¿cómo puedo transformar esto en servicio? ¿Cómo puedo hacer que mi dolor tenga utilidad? ¿Cómo puedo tomar lo que me rompió y convertirlo en cimiento? Todos los grandes personajes que admiramos, Martin Luther King, Frida Kahlo, Malala Yousafzai, Elon Musk, Marie Curie, tienen algo en común: su propósito era más grande que su miedo. Más grande que la incomodidad. Más grande que el rechazo. Más grande que cualquier hábito autodestructivo que pudiera desviarlos. No eran invulnerables, eran decididos. Porque cuando tu propósito se vuelve tu centro, no importa si caes, porque sabes por qué te vas a levantar. Y ese por qué es lo que te permite resistir, aprender, adaptarte y avanzar sin importar cuántas veces tropieces. Mucha gente piensa que necesita eliminar todos sus malos hábitos antes de encontrar su propósito, pero es al revés: necesitas conectar con tu propósito para que esos hábitos pierdan el control sobre ti. No puedes vencer un sistema de impulsos inconscientes solo con fuerza de voluntad. Necesitas una razón que justifique el esfuerzo, una causa que te saque de la cama cuando todo en ti quiere rendirse, una misión que convierta el cansancio en combustible. Cuando encuentras eso, los hábitos comienzan a reorganizarse por sí solos. Porque tu comportamiento empieza a alinearse con tu identidad, y ya no puedes seguir viviendo como alguien que no eres. Así que hoy te invito a que te detengas por completo. Que apagues el ruido. Que cierres los ojos. Y que te hagas la pregunta más poderosa de todas: ¿por qué estoy aquí? No respondas con lo que crees que los demás quieren escuchar. No repitas ideas prestadas. Busca dentro de ti la respuesta que arde, aunque duela. Porque esa verdad, por más incompleta o difusa que parezca, será la chispa que necesitas para construir una mente nueva. Una mente a la que los malos hábitos no puedan aferrarse, porque ya no tienen espacio, ya no tienen función, ya no tienen poder. Cuando estás conectado con tu propósito, no necesitas que te empujen, no necesitas que te motiven, no necesitas que te recuerden lo que tienes que hacer. Te conviertes en alguien autoencendido, autoalineado, autosuficiente. Y esa fuerza interior, que no depende de nada ni de nadie, es la fuerza más poderosa que existe. Capítulo 5. Acción deliberada, la decisión de no esperar más. Hay un momento en la vida de cada persona en el que se vuelve insoportable seguir posponiendo lo inevitable. Un instante de absoluto silencio interior en el que te das cuenta de que has pensado demasiado, has planeado demasiado, has hablado demasiado, has soñado demasiado y has actuado muy poco. Es entonces, y solo entonces, cuando se revela una verdad esencial: las ideas no cambian vidas, las acciones sí. Puedes tener la visión más inspiradora, el propósito más noble, la motivación más intensa, pero si no transformas esa energía en movimiento concreto, en decisiones reales, en pasos tangibles, todo eso no es más que vapor mental, ruido emocional sin sustancia. Y esa es precisamente la trampa más peligrosa del desarrollo personal: confundir el pensamiento con el progreso, la intención con el cambio, la preparación con la ejecución. La acción deliberada es la línea divisoria entre el que desea y el que crea. No se trata de moverse por moverse, de hacer cosas al azar para sentir que estás avanzando. Se trata de moverse con dirección, con intención, con brutal honestidad, con la claridad de que cada paso cuenta, de que cada día perdido es una oportunidad que no regresa, de que cada excusa aceptada es un ladrillo más en el muro de tu estancamiento. La acción deliberada nace de la comprensión de que tú eres el único responsable de tu transformación, de que nadie vendrá a salvarte, de que no hay gurú, mentor, libro ni sistema que pueda hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a ejecutar por ti mismo. En un mundo donde todos están esperando el momento perfecto, tú debes convertirte en esa rara excepción que decide empezar ahora, aún sin estar listo, aún sin tener todo resuelto, aún con miedo. Porque la acción temprana,
imperfecta, incómoda, es infinitamente más valiosa que la perfección postergada. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás reprogramando tu mente, estás enviando una señal poderosa a tu subconsciente de que tú mandas, no tus emociones, no tus impulsos, no tus hábitos viejos. Estás esculpiendo una nueva identidad a través del movimiento. ¿Quieres eliminar hábitos destructivos? Entonces necesitas reemplazarlos con acciones conscientes, repetidas y conectadas a tu visión. No basta con evitar el mal, tienes que ocupar ese espacio con algo mejor, algo que construya. Si antes te perdías durante horas en distracciones inútiles, ahora debes programar esas horas con tareas que te eleven, que te acerquen, aunque solo sea un poco, a la vida que quieres. Y esa programación no surge de la emoción, surge del compromiso. Porque la emoción cambia. El compromiso no. Piensa en cualquier persona que admiremos por haber transformado su vida. No eran superhéroes. Eran personas ordinarias con decisiones extraordinarias. Personas que actuaban cuando nadie los miraba, que hacían el trabajo sucio, aburrido, repetitivo, no por amor a la rutina, sino por respeto a su destino. Personas que entendieron que el cambio no llega con un golpe de suerte, sino como resultado inevitable de cientos de decisiones pequeñas, acumuladas, persistentes, dolorosas a veces, pero siempre deliberadas. Y aquí está la parte que muchos no quieren oír: la acción deliberada requiere sacrificio. Requiere decir no a cosas que te gustan. Requiere levantarte cuando quieres dormir. Requiere entrenar cuando estás agotado. Requiere enfocarte cuando tu mente quiere dispersarse. Pero ese sacrificio es temporal. Lo que construyes con él es eterno. Lo que parece incómodo hoy, se convierte en libertad mañana. Lo que hoy duele, mañana se convierte en tu ventaja, en tu fortaleza, en tu escudo. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que la acción deliberada no depende del entorno, ni del estado de ánimo, ni del apoyo externo. Depende únicamente de ti. No importa si tu familia no te entiende, si tus amigos no te apoyan, si el mundo parece estar en tu contra. Mientras tengas un cuerpo que se mueve y una mente que decide, puedes actuar. Y mientras puedas actuar, puedes cambiar. Y si puedes cambiar, entonces ya nada ni nadie tiene control sobre tu destino. Y es aquí donde muchos caen, creen que necesitan más información, más validación, más tiempo, más señales. Pero lo que en realidad necesitan es más acción. Porque el conocimiento sin aplicación es inútil, la motivación sin movimiento es frustración, la intención sin ejecución es un espejismo. Cada día que no actúas a favor de la vida que quieres, estás actuando en favor de la que quieres evitar. Porque no existe la neutralidad. Cada acción o inacción te construye o te destruye. Así que si estás esperando el momento correcto para empezar, entiende que ese momento no llegará. Nunca llegará. El momento correcto se crea, se fuerza, se arranca de las manos del caos a través de una sola decisión: actuar ahora. Empezar ahora. Cambiar ahora. Porque lo único que tienes, lo único real, lo único tangible, es este instante. Y si no lo usas, lo pierdes. Y si lo pierdes, no vuelve. Por eso debes comenzar con lo pequeño. No con un cambio masivo que no puedes sostener, sino con un acto deliberado que desafíe la narrativa que te dice que no puedes. Esa acción, por mínima que sea, tiene el poder de romper la inercia, de desafiar el ciclo, de abrir una grieta en tu antigua identidad. Y esa grieta, si la sigues alimentando con más acción, con más constancia, con más intención, se convierte en una nueva estructura. En una nueva vida. No es fácil. Nunca lo será. Pero nadie que haya cambiado su historia lo hizo desde la comodidad. Lo hizo desde el hambre. Desde la decisión. Desde el momento en que dijo, ya no más. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti ya ha empezado ese cambio. Ya lo sientes. Ya lo sabes. Lo que sigue es actuar. Sin pedir permiso. Sin esperar señales. Sin mirar atrás. Capítulo 6. Disciplina emocional, gobernar el caos interno. Una de las mayores ilusiones que destruyen lentamente el potencial humano es creer que necesitamos sentirnos bien para hacer lo correcto. Esa idea, propagada sin querer por décadas de mensajes malinterpretados sobre seguir el corazón,
fluir con la vida o buscar lo que te haga feliz, ha debilitado la capacidad de millones de personas para actuar con consistencia y carácter cuando las emociones se tornan incómodas, difíciles o contradictorias. Porque la verdad, aunque duela, es esta: si tu vida está regida por tus emociones momentáneas, entonces estás atrapado en una montaña rusa sin control, donde cada impulso determina tu conducta, y donde los hábitos negativos encuentran tierra fértil para crecer sin resistencia. La disciplina emocional no significa reprimir lo que sientes, ni negar tu humanidad, ni fingir fortaleza. Significa gobernarte. Significa reconocer que tus emociones no son enemigas, pero tampoco son líderes. Son mensajeras. Son indicadores, pero no mandatos. Y si no aprendes a escucharlas sin obedecerlas ciegamente, terminarás siendo esclavo de tus estados de ánimo, incapaz de sostener decisiones difíciles, atrapado en un ciclo donde cada vez que te sientes mal, te permites caer, sabotearte o retroceder. Y ahí es donde muchos fallan, no porque no tengan talento, no porque no tengan visión, sino porque no han desarrollado la capacidad de mantenerse firmes cuando internamente todo tiembla. La gente dice que quiere cambiar sus hábitos, pero cuando se sienten tristes, ansiosos, decepcionados o frustrados, vuelven automáticamente a los mismos comportamientos que supuestamente querían eliminar. Y no lo hacen por maldad, lo hacen porque su sistema emocional sigue siendo más fuerte que su conciencia. Porque no han entrenado la habilidad más importante de todas: actuar con claridad incluso cuando todo en su interior les grita lo contrario. Esa es la verdadera disciplina emocional: hacer lo que sabes que debes hacer, especialmente cuando no tienes ganas. Sostener tu visión, sostener tu propósito, sostener tus hábitos positivos, aun cuando tu cuerpo, tu mente o tu entorno estén en guerra contigo. Nadie ejemplifica mejor este principio que aquellos que enfrentaron adversidades extremas y no permitieron que sus emociones los definieran. Piensa en Nelson Mandela, encarcelado injustamente durante 27 años, aislado, humillado, privado de libertad. Cualquier persona, en esas condiciones, habría sido consumida por el odio, por la rabia, por el deseo de venganza. Pero Mandela eligió otro camino, el del dominio interno. El de no permitir que sus emociones, por más intensas que fueran, se convirtieran en su brújula. Y fue esa disciplina emocional la que le permitió no solo sobrevivir, sino salir de la cárcel como un líder moral indestructible. Esa es la diferencia entre los que reaccionan y los que transforman: no es que no sientan, es que no se dejan poseer por lo que sienten. En tu vida diaria, la disciplina emocional se pone a prueba en cosas mucho más pequeñas, pero igual de importantes. Se pone a prueba cuando te levantas y no quieres entrenar. Cuando tienes que estudiar y sientes pereza. Cuando surge una conversación difícil y prefieres evitarla. Cuando fallas y te inunda la vergüenza. Cuando el miedo aparece y te susurra que no lo intentes. En cada una de esas situaciones, tienes dos opciones: obedecer lo que sientes o actuar desde lo que sabes. Y esa elección, repetida día tras día, determina si te liberas o te estancas. La clave está en entender que tus emociones son temporales, pero tus decisiones tienen consecuencias permanentes. Lo que hoy sientes intensamente, mañana será solo un recuerdo. Pero lo que hagas con eso, o lo que no hagas, tendrá eco en tu vida. Si cada vez que sientes ansiedad recurres a la distracción o la comida, estás entrenando a tu mente para buscar escape, no solución. Si cada vez que te sientes desmotivado postergas tu trabajo, estás fortaleciendo una identidad débil. Pero si cada vez que te enfrentas a un estado emocional difícil eliges actuar con conciencia, estás construyendo algo que pocos poseen: carácter. Y eso es lo que nadie te dice sobre los malos hábitos. No son simplemente acciones automáticas. Son rituales emocionales. Están ligados profundamente a cómo manejas tus estados internos. Si aprendes a observar, contener y atravesar tus emociones sin rendirte a ellas, entonces tus hábitos comienzan a cambiar desde la raíz. Ya no necesitas fuerza de voluntad para resistirte a lo negativo, porque has desarrollado una estructura emocional que no necesita huir del malestar. Lo enfrentas. Lo comprendes. Lo trasciendes. Y con cada victoria silenciosa, tu mente se fortalece, tu espíritu se aclara, y tu conducta se eleva. Disciplina emocional significa, también, dejar de dramatizar.
Dejar de amplificar cada pequeño tropiezo como si fuera una tragedia. Dejar de contarte historias que justifican la debilidad. Hoy tuve un mal día, así que merezco rendirme. Estoy muy cansado, así que mañana lo hago. No estoy en el estado mental adecuado, así que mejor espero. Excusas disfrazadas de autocompasión. Mentiras suaves que matan lento. Y no necesitas tratarlas con dureza cruel, pero sí con claridad radical. Porque hasta que no seas capaz de ver tus propias justificaciones con objetividad, seguirás repitiendo los mismos patrones y llamándolos días malos. El cambio real ocurre cuando decides actuar con responsabilidad emocional. Cuando entiendes que tú eres el único que puede crear la estabilidad que tu vida necesita. Cuando dejas de esperar que el mundo se calme para poder avanzar, y aprendes a moverte con fuerza incluso en medio del ruido. Porque el mundo no se calmará. Tus emociones no desaparecerán. El miedo no dejará de existir. Pero tú puedes volverte más grande que todo eso. Y esa grandeza no se manifiesta en un solo acto heroico, sino en 100 decisiones pequeñas, conscientes, disciplinadas, que haces cada día sin importar cómo te sientas. Capítulo 7. Adaptabilidad consciente, reconstruirse sin perderse. En un mundo que se transforma a una velocidad implacable, donde lo que ayer parecía estable hoy se derrumba sin previo aviso, y donde las reglas que guiaban el éxito personal, profesional o emocional se reescriben constantemente, la única mente que puede sostener su camino sin quebrarse es aquella que ha desarrollado la capacidad de adaptarse sin traicionarse. Adaptarse no significa ceder al caos, ni seguir ciegamente cada corriente nueva, ni cambiar de dirección con cada golpe de viento, significa saber cuándo ajustar el rumbo sin perder el norte, cuándo abandonar lo que ya no sirve sin renunciar a lo que importa, cuándo reconstruirse desde cero sin dejar de ser uno mismo en el proceso. Muchas personas confunden adaptabilidad con debilidad, con falta de estructura o con inestabilidad emocional, cuando en realidad es una de las formas más sofisticadas de fortaleza mental. Porque adaptarse requiere humildad, y la humildad verdadera es extremadamente difícil de alcanzar en una era donde el ego está sobrealimentado, donde todos creen tener la razón, donde cambiar de opinión se interpreta como una derrota y donde mostrarse flexible se confunde con no tener carácter. Pero nada más lejos de la realidad. Adaptarse conscientemente es un acto de sabiduría, una declaración de inteligencia, una muestra de poder interior. Es tener la capacidad de leer con precisión lo que el momento exige, y responder con la mejor versión de ti mismo disponible en ese instante, aunque esa versión sea diferente a la que imaginaste o planeaste. Y aquí es donde muchos hábitos negativos sobreviven, en mentes rígidas que no saben ajustarse a lo imprevisto, en personas que han construido rutinas como muros, no como herramientas, y que cuando la vida rompe esa estructura, no saben cómo responder sin volver a caer en sus antiguos mecanismos de fuga, distracción o destrucción. Porque si tu sistema de crecimiento personal solo funciona bajo condiciones perfectas, si necesitas silencio absoluto, motivación alta, clima ideal, apoyo externo o estabilidad emocional constante, entonces no estás creciendo realmente, solo estás creando una burbuja artificial que en cualquier momento se rompe. Y cuando lo haga, como inevitablemente lo hará, volverás a refugiarte en esos hábitos que creías superados, no porque seas débil, sino porque no te preparaste para el cambio, porque no entrenaste tu adaptabilidad. La adaptabilidad consciente se convierte entonces en una habilidad estratégica. Entender que los planes pueden fallar, pero la misión no cambia, que las herramientas pueden variar, pero el objetivo permanece, que las emociones fluctúan, pero el compromiso se sostiene. Esta mentalidad te permite ser firme en el fondo, pero flexible en la forma. Puedes cambiar el método sin cambiar la esencia. Puedes ajustar los tiempos sin abandonar la disciplina. Puedes caer sin renunciar. Puedes empezar desde cero sin considerarlo un fracaso. Y esto no es teoría ni optimismo vacío, es un requisito real en cualquier camino de transformación profunda. Recuerda esto, tu mente no está hecha para repetir sistemas estáticos, sino para evolucionar. Cada etapa de tu vida demandará una versión diferente de ti. Lo que funcionaba cuando estabas en la universidad quizá no sirve ahora. Lo que necesitabas cuando comenzaste tu carrera ya no te impulsa hoy. Lo que te motivaba hace 3 años puede que ya no te mueva. Y no hay nada malo en eso.
El error está en aferrarte a un sistema obsoleto solo porque te dio resultados en el pasado. Esa es una de las razones más comunes por las que las personas recaen en hábitos destructivos, se niegan a actualizar su estrategia, creen que el esfuerzo inicial basta para siempre, y no se dan cuenta de que crecer también implica soltar lo que ya no encaja. Ser adaptable no significa vivir en improvisación constante, ni dejar que la vida te arrastre sin dirección. Significa saber cuándo cambiar de enfoque sin cambiar de valores, cuándo acelerar y cuándo pausar sin perder la perspectiva, cuándo endurecer la disciplina y cuándo suavizar la presión sin debilitar el propósito. Y esto exige un tipo de conciencia muy afinada, una atención constante, una presencia mental que te permita detectar cuando tus hábitos han dejado de ser útiles, cuando una rutina está empezando a atrofiarte en lugar de fortalecerte, cuando una creencia ya no te impulsa sino que te limita. Esa conciencia es lo que separa al que evoluciona del que se queda atrapado en una versión antigua de sí mismo. La adaptabilidad consciente también requiere soltar el orgullo. Aceptar que cambiar no es rendirse. Aceptar que ajustar no es perder. Aceptar que empezar de nuevo, 1000 veces si hace falta, no es un signo de inestabilidad, sino de evolución. Porque la persona que eres hoy es apenas un peldaño hacia la que puedes ser mañana, y si tu mente no se actualiza constantemente, inevitablemente caerá en patrones repetitivos que ya no se alinean con la vida que quieres construir. Y esos patrones, si no se interrumpen, se convierten en hábitos, y esos hábitos, si no se reemplazan, se convierten en tu destino. Aquí está la verdad más cruda: tus malos hábitos no solo existen por falta de fuerza de voluntad. También existen por falta de adaptación. Porque cuando la realidad cambia y tú no te ajustas, terminas refugiándote en lo que ya conoces, aunque sea dañino, porque la mente prefiere la familiaridad antes que la incertidumbre. Por eso, entrenar tu capacidad de adaptación es una forma directa de fortalecer tu resistencia al autosabotaje. Porque cada vez que eliges conscientemente una nueva respuesta, estás enseñándole a tu mente que puede cambiar sin perderse, que puede reinventarse sin romperse, que puede moverse sin desaparecer. Y eso, en el fondo, es lo que significa crecer, no aferrarse al control, sino moverse con dirección incluso cuando el suelo tiembla. No repetir rutinas ciegamente, sino construir sistemas que evolucionan contigo. No identificarte con una única forma de ser, sino entender que cada nueva etapa de tu vida exigirá un nuevo lenguaje mental, una nueva arquitectura de hábitos, una nueva estrategia interna. Y si estás dispuesto a aceptar esa verdad, si estás listo para soltar lo que ya no sirve, entonces te convertirás en alguien imparable no porque no caigas, sino porque siempre sabrás cómo reconstruirte. Capítulo 8. Resiliencia estratégica, el arte de caer sin romperte. Ningún proceso de cambio es lineal, limpio o perfecto. La realidad es que si decides transformarte en serio, si decides romper con los hábitos que han estado saboteando tu vida durante años, si decides reescribir el guión mental que has seguido sin cuestionar durante tanto tiempo, entonces debes prepararte para el colapso. Sí, para el colapso. Porque todo cambio profundo implica necesariamente una fase de disolución. Tus viejos patrones se resistirán, tus emociones entrarán en conflicto, tus relaciones comenzarán a reflejar tu evolución o tu abandono, y tu cuerpo mismo buscará regresar a lo familiar como un mecanismo de supervivencia. Es ahí, en ese punto crítico, donde la mayoría de las personas abandonan. No porque no quieran cambiar, no porque no tengan talento, sino porque nunca aprendieron a sostenerse en el medio del dolor, porque no desarrollaron una resiliencia estratégica, una forma concreta, clara y entrenada de seguir avanzando mientras todo parece desmoronarse. La resiliencia verdadera no es aguantar sin sentir, ni reprimir el dolor, ni fingir fortaleza. Es la habilidad de procesar la caída sin perder la visión. Es mantener la mente lúcida cuando el entorno se torna hostil. Es la capacidad de responder con inteligencia, no con impulsos, incluso cuando tu mundo interior está al borde del colapso. Y eso no se aprende en los libros. No se adquiere con frases motivacionales ni con teorías bonitas. Se construye en el barro, en el día a día, enfrentando de frente lo que más incomoda. Es una destreza práctica, construida por repetición, por fricción, por exposición constante a lo que incomoda, hasta que la incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en parte natural del camino.
Si estudias a fondo la vida de los que lograron superar grandes adversidades, personas como Ellen Keller, que a pesar de quedar sorda y ciega desde temprana edad se convirtió en autora, activista y oradora, o como Stephen Hawking, que desafió el destino de su enfermedad para convertirse en uno de los científicos más influyentes de la historia, notarás un patrón claro. Ninguno de ellos negó su dolor, pero ninguno se identificó completamente con él. Supieron caer sin instalarse en la caída. Supieron sufrir sin disolverse en el sufrimiento. Supieron perder sin rendirse. Porque su resiliencia no era emocional solamente, era estratégica. Sabían cómo actuar en medio del caos. Sabían cómo no dejar que su estado mental momentáneo contaminara su sistema de decisiones. Sabían cómo usar el dolor como materia prima para construir algo más fuerte que antes. Y esto nos lleva a un punto fundamental: la resiliencia estratégica se basa en sistemas. No puedes depender solo de tu fuerza de voluntad o de tus emociones positivas para sostenerte cuando el mundo se pone difícil. Necesitas sistemas internos que te mantengan en movimiento. Necesitas estructuras que no colapsen al primer golpe de realidad. Por ejemplo, necesitas rutinas mínimas que puedas ejecutar incluso en tus peores días. No importa si no puedes entrenar 2 horas, puedes moverte 10 minutos. No importa si no puedes leer 50 páginas, puedes leer una. No importa si no puedes mantener el enfoque durante toda la jornada, puedes concentrarte por bloques cortos. La clave es no romper el flujo. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es no detenerte por completo. Porque cada vez que te detienes por completo, cada vez que cedes al impulso de abandonarlo todo, estás reforzando en tu mente el patrón de la derrota. Resiliencia también significa saber cuándo descansar sin convertir el descanso en escapismo. Saber cuándo detenerte para recuperar fuerzas, no para esconderte. Saber que descansar no es lo mismo que abandonar. Y esto es crítico, porque muchas personas usan el cansancio como excusa para rendirse, dicen que necesitan una pausa, pero lo que en realidad hacen es desconectarse completamente, volver a hábitos destructivos, entregarse al caos interno. Y cuando vuelven, si es que vuelven, ya no tienen impulso, ni estructura, ni energía. La resiliencia estratégica exige que incluso el descanso tenga dirección, propósito, contención. Descansar no es apagar la mente y hundirse en la distracción. Es reconfigurarse. Es cargar energía de forma consciente para volver a entrar al combate con más precisión. Otro pilar esencial de esta resiliencia es la capacidad de reinterpretar el error. Porque si no aprendes a mirar tus caídas como información, y no como juicios personales, cada falla será una razón más para odiarte. Y cuando el proceso de cambio se contamina de odio hacia ti mismo, inevitablemente vuelves a sabotearte. Por eso debes desarrollar la habilidad de analizar, corregir y avanzar sin necesidad de autoflagelación. Caíste. Bien. Aprende. Corrige. Continúa. Sin drama, sin victimismo, sin historias mentales que solo agrandan el dolor. El dolor no se elimina exagerándolo. Se trasciende enfrentándolo con claridad y estructura. La resiliencia estratégica también requiere construir entornos mentales, físicos y sociales que te sostengan cuando tu energía flaquea. No puedes pretender mantener un proceso de transformación solo, en silencio, rodeado de estímulos que te empujan en la dirección contraria. Necesitas depurar tu entorno, ser brutalmente selectivo con lo que consumes, con lo que escuchas, con lo que permites que entre en tu espacio mental. Porque cuando estás débil, todo lo que entra tiene más poder sobre ti. Y si estás en proceso de reconstrucción, no puedes darte el lujo de exponerte a ideas, personas o entornos que te alejan de tu nueva identidad. La resiliencia no es solo interna. También se fortalece, o se destruye, desde el entorno. Y, finalmente, resiliencia es aprender a soltar. No aferrarte a cómo deberían ser las cosas. No quedarte atrapado en lo que no salió como querías. No vivir lamentando que el proceso es más lento de lo que esperabas. El crecimiento no responde a tus plazos emocionales. No obedece tus fantasías. Tiene su propio ritmo. Y si aprendes a fluir con él sin rendirte, si aceptas el desorden como parte del orden mayor que estás construyendo, entonces poco a poco se reordena tu mundo interno, y te conviertes en alguien que no solo sabe actuar cuando todo va bien,
sino que también sabe reconstruirse mientras aún está sangrando. Capítulo 9. Aprendizaje permanente, evolucionar como estilo de vida. Una de las señales más claras de estancamiento mental no es la falta de información, ni la carencia de oportunidades, ni siquiera la repetición de errores evidentes, es la arrogancia silenciosa de creer que ya sabes lo suficiente, que ya entendiste lo esencial, que tu manera de ver las cosas es la correcta y que lo que necesitas ahora es aplicar lo aprendido sin más cuestionamientos. Pero el verdadero crecimiento personal, profundo, irreversible, nace cuando abandonas esa postura y te comprometes con la idea de que nunca dejarás de aprender. No porque seas un principiante eterno, sino porque entiendes que la vida cambia constantemente, y tú, si pretendes evolucionar con ella, necesitas actualizar tu conciencia con la misma frecuencia con la que respiras. El aprendizaje permanente no es una actividad académica, no tiene que ver con títulos, diplomas o cursos online. Es una actitud. Es una forma de estar en el mundo. Es la disposición activa, consciente y voluntaria de observar cada experiencia, buena o mala, fácil o dura, como una oportunidad directa para expandir tus capacidades. Es mirar cada error sin juicio, cada conflicto sin culpa, cada fracaso sin drama, y convertirlos en materia prima para tu evolución. Porque todo lo que vives te está entrenando para algo, si estás dispuesto a aprender. Si no, simplemente repites. Y lo que no aprendes, lo repites. Una y otra vez. En diferentes formas. Con diferentes personas. En distintas etapas. Pero con el mismo patrón de fondo. Mucha gente piensa que aprender es un acto pasivo, leer, escuchar, memorizar. Pero el verdadero aprendizaje, el que transforma, el que reprograma, el que te permite eliminar hábitos autodestructivos desde la raíz, ocurre cuando llevas ese conocimiento a la práctica, cuando lo pones a prueba en condiciones reales, cuando lo usas para responder de forma distinta a lo que antes te dominaba. No se trata de cuántos libros lees sobre autodisciplina si sigues siendo esclavo de la pereza cada mañana. No se trata de cuántos podcasts escuchas sobre mentalidad si sigues reaccionando como víctima ante cualquier incomodidad. El conocimiento que no se encarna es ruido intelectual. Y ese ruido, lejos de ayudarte, termina convirtiéndose en una nueva forma de autoengaño. Sientes que avanzas porque consumes contenido, pero en realidad te estás distrayendo del verdadero trabajo, que siempre ocurre dentro de ti y se valida con tus acciones, no con tus palabras. Aprender permanentemente también implica una relación distinta con el error. Mientras la mayoría busca evitarlo, negarlo o maquillarlo, tú necesitas hacer del error un maestro. No como castigo, sino como guía. Cada vez que repites un hábito negativo, hay una lección que no estás viendo. Tal vez no tiene que ver con el hábito en sí, sino con la emoción que lo activa, con la historia que te cuentas, con la forma en la que interpretas el entorno. Y si no estás en un estado mental lo suficientemente abierto para mirar con honestidad todo eso, seguirás reaccionando desde el mismo lugar, esperando resultados diferentes, repitiendo ciclos como si fueran maldiciones, sin entender que lo que necesitas no es motivación, sino comprensión profunda. Y este tipo de comprensión no llega de golpe. Es un proceso. Es acumulativa. A veces te das cuenta después de meses de haber caído en el mismo patrón. A veces entiendes algo solo cuando lo ves reflejado en otra persona. A veces necesitas escuchar la misma verdad 100 veces hasta que una frase, dicha de una manera distinta, encaja y enciende algo dentro de ti. Por eso no puedes permitirte vivir con la mente cerrada. Ni con el ego a la defensiva. Ni con la actitud cínica de quien cree que ya lo ha visto todo. Porque cada día hay una nueva capa de ti esperando ser descubierta. Y solo quien se atreve a vivir como aprendiz puede acceder a esa riqueza interna. También debes entender que el aprendizaje real requiere incomodidad. Requiere exposición. Requiere fricción. No puedes aprender profundamente sobre paciencia si no te enfrentas a lo que te desespera. No puedes aprender sobre fortaleza emocional si no te expones a lo que te quiebra. No puedes aprender sobre propósito si no te pierdes primero en el ruido y el sinsentido. Cada virtud que deseas desarrollar, cada hábito que deseas incorporar, cada transformación que deseas lograr, exige que pases por el lado opuesto. Y es precisamente esa parte la que muchos rechazan, evitan o postergan. Quieren cambiar,
pero sin atravesar la parte incómoda del proceso. Quieren evolucionar, pero sin cuestionar sus creencias más arraigadas. Quieren aprender, pero sin desaprender primero. Y eso simplemente no es posible. El aprendizaje permanente también te exige romper con el orgullo de lo que crees saber. A veces, lo más difícil no es adquirir una nueva verdad, sino soltar la vieja. Especialmente cuando esa vieja verdad te ha protegido, te ha definido, te ha dado identidad. Pero si quieres crecer de verdad, no puedes quedarte aferrado a explicaciones que te hacen sentir seguro pero que ya no te sirven. Tienes que abrir espacio. Tienes que permitir que nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, nuevas interpretaciones de ti mismo entren en tu sistema. Y no para adoptar ciegamente lo nuevo, sino para examinarlo, probarlo, integrarlo, rechazarlo si es necesario, pero desde un lugar de expansión, no de miedo. Y quizás el mayor acto de aprendizaje sea estar dispuesto a verte a ti mismo desde otra perspectiva. Verte con crudeza, con honestidad, con compasión también, pero sin excusas. Verte sin adornos. Sin máscaras. Sin narrativas reconfortantes. Porque el verdadero aprendizaje no se trata solo de adquirir herramientas, sino de rediseñar tu identidad. Y eso implica renunciar a partes de ti que ya no están alineadas con lo que deseas ser. Implica dejar morir versiones antiguas de ti mismo. Implica aceptar que lo que te trajo hasta aquí no necesariamente te llevará al siguiente nivel. Por eso, si estás comprometido con eliminar malos hábitos de forma definitiva, necesitas más que disciplina, más que motivación, más que fuerza de voluntad. Necesitas una mente que no se cansa de aprender. Una mente que no se conforma con mejorar superficialmente. Una mente que, cada vez que cae, se pregunta, ¿qué puedo ver aquí que antes no veía? Una mente que, incluso en medio del fracaso, mantiene viva la llama de la curiosidad. Porque mientras sigas aprendiendo, sigues creciendo. Y mientras sigas creciendo, ningún hábito destructivo puede atraparte por completo. Capítulo 10. Gratitud radical, reescribir el valor de lo que ya tienes. Una de las trampas mentales más silenciosas, más peligrosas y más comunes que alimentan los malos hábitos y el autosabotaje es la sensación persistente de carencia. Esa narrativa interna que, sin darte cuenta, empieza a repetirse cada día como un ruido de fondo: no tengo suficiente, no soy suficiente, esto no es justo, todavía me falta, cuando logre X, entonces seré feliz. Este diálogo interno, casi invisible, casi automático, se convierte en una lente distorsionada a través de la cual percibes toda tu vida. Y mientras mires tu existencia desde la carencia, cada desafío se sentirá como una carga, cada esfuerzo como una obligación, y cada hábito positivo como una tarea que te roba más de lo que te da. La gratitud radical aparece, entonces, no como una emoción bonita o un gesto simbólico, sino como un acto profundamente disruptivo que revierte ese estado mental desde la raíz. Porque no estamos hablando aquí de gratitud superficial, esa que se practica con listas rápidas por la mañana o frases vacías que uno repite sin pensar. No se trata de agradecer porque hay gente que está peor ni de usar la gratitud como una forma de evadir tu dolor. La gratitud radical es otra cosa. Es una disciplina consciente, una decisión constante de mirar lo que tienes, lo que ya está en ti, lo que has atravesado, lo que te acompaña, lo que has construido, y reconocer su valor con tanta claridad que reconfigura tu forma de pensar, de sentir, de actuar. Es ver tu cuerpo, aunque no sea perfecto, y agradecer que te permite moverte. Es mirar tus fracasos y agradecer que te han obligado a fortalecerte. Es mirar tu pasado y agradecer que, incluso lo más oscuro, ha sido parte esencial de tu transformación. Practicar gratitud radical es desafiar directamente la narrativa de escasez sobre la que opera la mayoría del sistema mental que sostiene tus hábitos negativos. Porque si vives creyendo que te falta algo esencial, que no tienes el cuerpo correcto, la vida correcta, el amor correcto, el tiempo correcto, las condiciones correctas, inevitablemente vas a buscar compensar esa sensación con placeres inmediatos, con distracciones, con anestesias emocionales, con mecanismos automáticos que te alivian por un momento, pero te vacían a largo plazo. Y cuando el alma está vacía, cualquier hábito destructivo encuentra espacio para crecer.
Lo que hace la gratitud radical es llenar ese vacío, no desde la fantasía ni desde la negación de la realidad, sino desde una visión más amplia, más madura, más consciente de lo que realmente tienes a tu disposición. Porque si hoy puedes escuchar esto, si tienes la capacidad de reflexionar, si has tenido el coraje de mirar tus hábitos de frente, entonces ya tienes recursos que millones de personas jamás tendrán. Ya estás en el camino. Ya rompiste la inercia. Ya estás construyendo conciencia. Y si no eres capaz de ver eso y agradecerlo profundamente, entonces tu mente seguirá enfocándose solo en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que no está resuelto. Y vivir desde ese enfoque es como conducir mirando únicamente por el espejo retrovisor. Estás en movimiento, pero estás atrapado en lo que ya pasó, en lo que no tienes, en lo que no lograste. La gratitud radical también cumple otra función esencial. Te conecta con el presente de una forma mucho más poderosa que cualquier técnica de meditación. Cuando eres capaz de agradecer lo que tienes aquí y ahora, no lo que podrías tener, no lo que esperas tener, sino lo que ya está frente a ti, tu mente se centra, se calma, se alinea. Y cuando la mente está centrada, el impulso de caer en hábitos negativos disminuye notablemente, no porque estés reprimiéndolo, sino porque simplemente pierde fuerza. El deseo de huir, de postergar, de distraerte, de buscar dopamina rápida, nace en una mente agitada, dispersa, orientada hacia el todavía no. Pero una mente que practica gratitud radical habita el ya, se planta en el momento presente con autoridad y encuentra poder incluso en lo más ordinario. Esa mente no necesita escapar. Esa mente construye. Y no estamos hablando de positivismo forzado. No se trata de negar el dolor, ni de minimizar las pérdidas, ni de fingir alegría cuando estás en medio del caos. Se trata, precisamente, de encontrar valor incluso ahí. De poder mirar una ruptura emocional y decir gracias, porque esta herida me está mostrando partes de mí que no sabía que existían. De atravesar un fracaso y decir gracias, porque ahora veo con más claridad lo que tengo que ajustar. De enfrentarte a una recaída en tus hábitos y decir gracias, porque esto me recuerda que no puedo confiarme, que el proceso sigue y que cada tropiezo es una señal, no una sentencia. Esa es la gratitud que transforma, no la que ignora el dolor, sino la que lo abraza con ojos más sabios. La gratitud radical también te protege del ego. Porque cuando te mantienes agradecido, genuinamente agradecido, es imposible caer en la soberbia, en el orgullo estéril, en la arrogancia de creer que todo te lo debes a ti mismo y que el mundo te debe aún más. La gratitud te vuelve humilde, y la humildad es el terreno fértil de cualquier evolución verdadera. Cuando sabes lo que valen tus procesos, tus recursos, tu cuerpo, tus experiencias, aún las más duras, ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Ya no necesitas competir. Ya no necesitas caer en hábitos impulsivos que buscan aprobación o compensación. Te sostienes desde dentro. Porque lo que agradeces, lo cuidas. Y lo que cuidas, lo haces crecer. Por eso, si estás en un proceso serio de cambio, si estás comprometido con eliminar patrones que te sabotean, necesitas cultivar esta actitud a diario, como parte de tu sistema de entrenamiento mental. No como una actividad opcional, sino como parte central de tu disciplina interna. Porque lo que no agradeces se vuelve invisible. Y lo que es invisible para ti, deja de tener poder transformador. El día que aprendes a agradecer incluso lo que aún no entiendes, es el día que te conviertes en alguien mucho más peligroso para tus propios límites. Porque ya no necesitas que todo esté bien para avanzar. Ya no necesitas que todo esté resuelto para sentirte completo. Ya eres suficiente. Ya tienes recursos. Ya estás vivo. Y eso, si lo sabes sentir, lo cambia todo. Capítulo 11. Claridad mental. Construir orden interno en medio del ruido. Vivimos en una era que ha elevado la distracción a un nivel industrial, donde la atención humana es el recurso más disputado del planeta, y donde millones de estímulos compiten por tu mente desde que despiertas hasta que te duermes. No se trata solo de notificaciones, pantallas, conversaciones vacías o el bombardeo de contenido que inunda cada espacio de tu día, se trata del estado mental que todo eso provoca: confusión crónica, sobrecarga de información, saturación emocional y una fragmentación interna que te impide avanzar con dirección clara. En ese contexto,
Pretender cambiar tus hábitos sin cultivar claridad mental es como intentar construir una torre sobre un terreno inestable. No importa cuánto esfuerzo inviertas, todo colapsará una y otra vez, porque el verdadero problema no está en lo que haces, sino en cómo piensas, en el caos no resuelto que habita en tu sistema de pensamiento. La claridad mental no aparece sola, ni es un don con el que algunos nacen y otros no. Es una consecuencia directa de tus decisiones, de tus prioridades, de cómo organizas tu vida interna. Es un entrenamiento. Es el resultado acumulado de limpiar tu mente de ruido innecesario, de preguntarte con brutal honestidad qué tiene valor y qué es solo distracción decorada de urgencia. Y aquí es donde fallan la mayoría de las personas, no porque no tengan la capacidad de pensar con claridad, sino porque nunca se han dado el tiempo ni la disciplina de crear el entorno mental necesario para que esa claridad emerja. Quieren avanzar, pero sus mentes están contaminadas con opiniones externas, juicios heredados, pensamientos no examinados y deseos contradictorios que se neutralizan entre sí. No puedes moverte con fuerza en una dirección si tu mente está jalando en 20 direcciones distintas al mismo tiempo. Por eso, uno de los actos más radicales que puedes hacer en tu camino de transformación no es correr más rápido, sino detenerte y pensar. Pensar con profundidad. Pensar con orden. Pensar sin prisa. Hacer el esfuerzo consciente de identificar cuáles son los pensamientos que te impulsan y cuáles son los que te sabotean. Cuáles son tuyos y cuáles fueron implantados por el entorno. Cuáles responden a tu propósito real y cuáles obedecen a una identidad prestada que ya no te representa. Y eso no ocurre en medio del ruido. Eso requiere silencio. Requiere espacio. Requiere que apagues todo lo externo para poder escuchar lo que tu propia mente está diciendo cuando nadie más habla. Tener claridad mental no significa tener todas las respuestas, ni tener un plan perfecto, ni vivir sin dudas. Significa poder ver con nitidez cuáles son tus siguientes pasos, qué hábitos te están alejando de tu visión, qué decisiones necesitan ser tomadas hoy sin más postergación. Significa poder decir no sin culpa y decir sí sin dudas. Significa tener la serenidad de mantener tu rumbo incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Porque la claridad no elimina el caos externo, pero sí evita que ese caos se apodere de tu interior. Y mientras tu interior se mantenga ordenado, puedes navegar cualquier tormenta sin perderte. Una mente clara también es una mente selectiva. No lo quiere todo. No lo intenta todo. No consume todo. No necesita probar cada camino. Sabe elegir. Sabe renunciar. Sabe enfocar. Y el enfoque, en esta era de hiperestimulación, es un acto revolucionario. Porque cada vez que decides en que no vas a pensar, a que no vas a prestar atención, que no vas a discutir, estás liberando espacio cognitivo para lo que realmente importa. Y ese espacio es lo que te permite sostener tu disciplina, tu propósito y tu identidad renovada sin colapsar bajo la presión de todo lo que intenta desviarte. Para alcanzar ese nivel de claridad necesitas rituales mentales. No basta con buenas intenciones. Necesitas momentos diarios de limpieza mental, de revisión, de reflexión. Necesitas escribir tus pensamientos, cuestionarlos, organizarlos. No para volverte filósofo de tu dolor, sino para que tu mente no se convierta en un vertedero emocional. Porque si no limpias tus pensamientos, tu mente se va llenando de ansiedad acumulada, de preocupaciones sin resolver, de ideas no digeridas que terminan formando un ruido de fondo constante que desgasta tu energía, tu motivación y tu voluntad. Y ese desgaste, cuando no lo entiendes, lo interpretas como cansancio físico, como falta de disciplina, como debilidad. Pero muchas veces no es eso. Es simplemente falta de claridad. Y esa falta de claridad te vuelve vulnerable. Te hace más propenso a caer en hábitos que te desconectan de ti mismo, no porque seas una persona desorganizada o perezosa, sino porque tu mente ya no tiene energía para sostener decisiones conscientes. Cuando todo en tu cabeza es confusión, el impulso toma el control. Lo automático se impone. Lo cómodo vuelve. El progreso retrocede. No porque no quieras cambiar, sino porque tu mente está colapsando bajo el peso de lo no resuelto. Por eso, si quieres eliminar hábitos negativos de verdad, no empieces por pelear contra el síntoma. Empieza por organizar tu mente. Por ordenar tu entorno cognitivo.
Por crear claridad donde hoy hay confusión. Y esa claridad no es un destino. Es un hábito en sí mismo. Es una práctica diaria. Es una disciplina que te exige mirar hacia adentro con honestidad, con estructura y con una paciencia feroz. Porque cuanto más profunda es tu claridad, más fuerte es tu dirección. Y cuanto más fuerte es tu dirección, más débiles se vuelven los hábitos que intentan desviarte. Capítulo 12. Decisión final, la puerta sin retorno. Hay un momento en todo proceso de cambio donde ya no se trata de saber más, ni de entender mejor, ni de profundizar en el origen de cada hábito que quieres eliminar. Llega un punto donde lo único que importa es si estás dispuesto a decidir, de una vez y para siempre, que no vas a seguir negociando con tu pasado. Que no vas a seguir permitiendo que la versión antigua de ti mismo dicte lo que haces hoy, que no vas a seguir siendo prisionero de explicaciones lógicas para comportamientos que simplemente ya no pueden seguir siendo parte de tu vida. Porque sí, has reflexionado, has comprendido, te has observado, te has caído, te has levantado y has comenzado a construir una mente más fuerte, más clara, más enfocada, pero si no tomas una decisión definitiva, una que lo corte todo por la raíz, entonces todo este camino no se convertirá en una transformación real, sino en una intención noble que se perderá como tantas otras veces. Y no estoy hablando de una decisión impulsiva o emocional, de esas que tomas cuando estás inspirado y luego olvidas cuando vuelve la rutina. Hablo de una decisión existencial, una determinación interna tan clara, tan inquebrantable, tan profundamente arraigada en tu identidad, que ya no puedas volver atrás sin sentir que te estás traicionando al nivel más profundo. Esa decisión no se grita. No se publica. No se explica. Esa decisión se vive. Se respira. Se convierte en tu forma de estar en el mundo. Es la decisión de decir, hasta aquí llegué con esta versión de mí mismo. No la odio, no la rechazo, pero ya no la necesito. Ya no la voy a proteger. Ya no le voy a dar más espacio. Esa es la verdadera muerte del hábito negativo. No ocurre cuando logras resistirlo por un par de días o semanas, ni cuando lo entiendes intelectualmente, ni cuando lo racionalizas en un diario. Ocurre cuando decides que ese comportamiento ya no tiene lugar en la narrativa de quién eres. Cuando dejas de identificarte con la persona que lo ejecuta. Cuando tu sentido de identidad se ha desplazado tanto que ya no cabe en ti esa forma de actuar. Porque el cambio de hábitos duradero no es un cambio de conducta. Es un cambio de identidad. Y no puedes sostener hábitos nuevos si tu mente todavía cree que eres la misma persona de antes. Míralo así. Cada vez que decides postergar una acción importante, cada vez que eliges el camino fácil, cada vez que repites una conducta que ya sabes que te sabotea, no estás simplemente cayendo en un mal hábito. Estás fortaleciendo una identidad que te ancla. Estás reafirmando mentalmente que así eres, que esto es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles, que en tu caso es más complicado. Y si no rompes esa narrativa desde el núcleo, entonces puedes pasar años intentando cambiar sin conseguir resultados sostenibles. Por eso esta decisión no puede ser parcial. No puedes eliminar los malos hábitos si sigues justificando alguno de ellos, aunque sea el más pequeño. Porque todos están conectados. Todos se alimentan entre sí. Todos construyen una red mental que, si no se corta por completo, eventualmente vuelve a activarse. Esta es la razón por la cual muchas personas fracasan una y otra vez en sus intentos de transformación, no porque no tengan la capacidad, no porque no tengan el conocimiento, sino porque no se han comprometido del todo. Porque siguen dejando puertas abiertas. Porque dicen que han cambiado, pero guardan una salida de emergencia emocional por si algún día vuelven a caer. Y mientras mantengas esa salida de emergencia abierta, tu mente inconsciente lo sabrá. Y en el momento de debilidad, cuando la presión aumente, cuando estés agotado, triste o frustrado, vas a escapar por ahí. Vas a decirte que no importa. Que solo esta vez. Que después lo corriges. Y así empieza de nuevo el ciclo. Por eso el cierre debe ser absoluto. Debe ser como una ceremonia interna, una decisión irreversible en la que tú mismo te digas, sin titubeo, sin margen, ese capítulo terminó. Ya no soy esa persona. No hay vuelta atrás. Ahora bien, no confundas decisión con perfección. Tomar esta decisión no significa que nunca más vas a fallar, que nunca más vas a sentir tentación,
Que ya todo será fácil. Significa que incluso cuando tropieces, ya no te identificarás con la caída. Significa que ya no harás espacio para normalizarla. Que te levantarás más rápido. Que no dejarás que un error se convierta en un hábito otra vez. Que ya no tolerarás de ti mismo las excusas que antes eran moneda corriente. Esa es la diferencia entre alguien que lo intenta y alguien que lo decide. Quien lo intenta, lo hace mientras sea cómodo. Quien lo decide, lo hace incluso cuando es insoportable. Y si hay una palabra que define esta decisión, es honestidad. No con los demás. Contigo mismo. Porque puedes engañar a todos. Puedes decir que estás cambiando. Puedes hablar bonito. Puedes usar lenguaje de superación personal y rodearte de frases inspiradoras. Pero en el fondo tú sabes. Sabes cuando estás siendo íntegro y cuando te estás mintiendo. Sabes cuando estás alineado y cuando estás usando un disfraz. Sabes cuando estás de verdad sosteniendo una nueva identidad y cuando simplemente estás pretendiendo que sí. Y ese nivel de honestidad, aunque duela, es lo que te libera. Porque una vez que ya no puedes mentirte a ti mismo, solo te queda una opción: actuar con integridad total. Así que ahora, después de todo lo recorrido, de todo lo sentido, de todo lo comprendido, la pregunta que queda no es qué más puedes aprender. No es qué nuevo hábito puedes incorporar. No es si este es el mejor sistema. La única pregunta real, la única que define lo que viene después, es esta: ¿estás dispuesto a cerrar definitivamente la puerta de tu antigua versión y no volver a abrirla jamás? ¿Estás listo para convertir esta transformación en tu nuevo estándar de vida, no como algo que intentas, sino como algo que ya no se negocia? ¿Estás preparado para vivir de ahora en adelante sin retroceder, sin justificarte, sin explicarte, sin esconderte detrás de lo que ya sabes que no eres? Porque si la respuesta es sí, no solo emocionalmente, sino existencialmente, entonces ya no importa cuántas veces fallaste antes, cuántas veces volviste a caer, cuántas veces te dijiste que era imposible. Porque una mente que toma esta decisión con total claridad, con propósito, con estructura, con convicción, es una mente que ya no puede ser dominada por impulsos. Es una mente que ya se pertenece. Y cuando tu mente se pertenece, cuando tú eres el dueño real de tu voluntad, de tus pensamientos, de tu energía, de tu tiempo, entonces los malos hábitos simplemente se disuelven. No porque los venciste, sino porque ya no hay espacio para ellos en quien ahora eres. Este es el final de la historia anterior. Este es el comienzo del tú que nadie más puede construir, excepto tú. Tú decides. Para siempre.